En mitad de la noche, recibí un mensaje de confesión de Mike, el mismo Mike que siempre es tan distante y que resulta ser también mi amigo de la infancia. Antes de que pudiera terminar de leerlo, rápidamente se retractó del mensaje. Mike, lo siento, se lo envié a la persona equivocada. Pero vi claramente mi propio nombre en ese mensaje de confesión que supuestamente le envió a otra persona. Sostuve mi teléfono y respondí. Envíame una foto de tus abdominales y te perdonaré. La larga y prolija confesión que envió comenzaba con mi nombre. Si realmente quería enviársela a otra persona, eso es un error bastante grande. Pero tan pronto como presioné enviar en mi respuesta, el arrepentimiento me golpeó como un camión. ¿En qué estaba pensando? ¿En serio acabo de coquetear con Mike, que ni siquiera puede soportar una escena de beso en una película sin apartar la mirada? Soy tan idiota. Pero bueno, confesar mis pecados no me impide esperar ansiosamente una foto de los abdominales de Mike. Un galán de 1,87 metros de altura con abdominales perfectamente cincelados y esas legendarias líneas en V. ¿Y si realmente estaba loco y realmente lo envió? Un poco de ilusión nunca hizo daño a nadie, ¿verdad? Hacer que Mike consuele a alguien es más difícil que hacer que caiga en una trampa mortal. Ya podía imaginarlo suplicándome de mala gana que dejara de burlarme, con las mejillas sonrojándose de vergüenza. Estaba a punto de darle una salida, dejar que salvara las apariencias y se quitara esto con indiferencia. Pero luego recibí una serie de fotos de sus abdominales, tomadas desde varios ángulos. Parpadeé un par de veces, sintiendo de repente que mi teléfono estaba demasiado caliente para sostenerlo. Casi lo dejo caer. ¿Acaba de usar su cuerpo para conquistarme? No mentiré, estoy totalmente metido en eso. Mike me envió un nuevo mensaje. ¿Cómo estuvo eso? Mi corazón dio un vuelco, latiendo desbocado. Enterré mi cabeza bajo las sábanas, dejando solo mi trasero afuera, gritando y dando vueltas como una loca. Mike, mi amor de la infancia durante más de una década. Finalmente estaba haciendo un movimiento. Sentándome, me mordí el labio mientras mis dedos ampliaban cada foto, una por una. Mi boca se secó. Esos músculos esculpidos, ese tentador indicio de su línea de V, la forma en que sus dedos, delgados y gráciles, levantaron su camisa lo suficiente. Dios, ¿quién no estaría satisfecho con esto? ¿Cómo podría alguien no estarlo? De repente, apareció un nuevo mensaje de voz en el chat. Hice clic para escuchar. La voz deliberadamente tranquila de Mike llegó a través del teléfono, tratando de sonar despreocupada. ¿Puedes perdonarme ahora?, preguntó, su tono frío como un suave gancho tirando de mi fibra sensible. Fingiendo indiferencia, respondí, sabes, tus pantalones podrían bajar un poco más. Si hay algo en lo que soy buena, es en coquetear. Así que, después de mi insistencia en persuadirlo, finalmente envió otra foto. Esta vez, esa hermosa línea de V tallada estaba aún más a la vista. Si a eso le sumamos el rostro frío y distante de Mike, sentí que me ardían las mejillas y que mi corazón prácticamente se derretía. Tiré mi teléfono a un lado, incapaz de evitar gritar y enterrar mi cara nuevamente en las sábanas. Oh, Dios, este hombre me estaba seduciendo. Fuera de mi habitación. Mi madre tocó a mi puerta con fastidio, exigiendo saber por qué estaba gritando como un alma en pena en medio de la noche. Escondiéndome debajo de mi manta, me tapé la boca, con los ojos pegados a mi teléfono. Podía imaginar claramente la expresión de Mike mientras tomaba esas fotos, su rostro pálido y atractivo enrojecido con un toque de rojo, su cabello oscuro cayendo desordenadamente sobre sus ojos. Su cintura delgada. Esos dedos delgados levantando su camisa más arriba de mala gana, como si temieran que no me satisficiera con solo un vistazo. Su piel oscura, sus ojos de obsidiana miraban fijamente a la cámara, como si me estuvieran viendo directamente. Esa mirada provocó una oleada de mariposas en mi pecho. Me agarré el corazón, tratando de calmarme. Y entonces, él comenzó a enviar mensajes. Una avalancha de ellos. Tantos que mi teléfono casi parecía estar infectado con algún tipo de virus. ¿Este ángulo me hace parecer demasiado sugerente? ¿Lucy pensaría que soy demasiado atrevido? En realidad, ¿crees que le gustaría esto? ¿Por qué siquiera pensaría de esa manera? Ella no lo odiaría, ¿verdad? A ella le encantaría, ¿no? Mike, ¿estás viviendo dentro de mi cabeza o algo así? Porque sí, me encanta. ¿Vio el mensaje hace un momento?
No, no lo hizo. Sí. Lo hizo. No. Definitivamente no lo vio. Mis manos temblaban mientras recibía esta avalancha de mensajes. Espera, ¿el teléfono de Mike estaba infectado con algún tipo de virus? De ninguna manera. Incluso si terminara en algunos sitios sospechosos, él absolutamente no lo haría. Mike es del tipo que está obsesionado con su investigación científica, con solo sus elevadas ambiciones ocupando su mente. Me mordí el labio, mirando el aluvión de mensajes que llegaban, tratando de darle sentido. Del otro lado, estaba retractando frenéticamente los mensajes solo para enviar aún más. Espera un minuto. Estos no parecen estar destinados a mí. Es más como si accidentalmente estuviera espiando los pensamientos más íntimos de Mike. Arriesgándome, envié una respuesta cautelosa, ¿Mike? Inmediatamente, una nueva serie de mensajes explotó en la pantalla. ¡Oh Dios mío, oh Dios mío! Lucy en realidad me envió un mensaje primero. Estoy tan feliz. ¿Por qué no está dormida todavía? ¿Eso significa que ella vio todos mis pensamientos? Mierda, debe haberse dado cuenta de que he estado pensando en ella. Sabía que no debería haber vinculado su teléfono al programa cuando lo estaba probando. Pero solo quería una excusa para verla. ¿Me estoy convirtiendo en uno de esos románticos sin remedio? ¿Qué hago? Esto es tan vergonzoso. Al leer este torrente de pensamientos, no pude evitar preguntarme, ¿es este realmente el mismo Mike frío y reticente que conozco? ¿Alguien lo cambió cuando yo no estaba mirando? Los mensajes aparecían y desaparecían a la velocidad del rayo, la ventana de chat se iluminaba como si fuera Navidad. Al final, todo lo que quedó en la pantalla fue una sola palabra. Ok. Pero como alguien que acababa de presenciar este colapso caótico, me quedé allí de pie, sin palabras. Pensé para mí mismo, Mike, ¿realmente vas a actuar tan terco hasta el amargo final? Aparentemente, Mike se dio cuenta de que no había respondido durante un tiempo. De repente, mi teléfono comenzó a vibrar una videollamada suya. La luz principal de su habitación estaba apagada, dejando solo la pequeña luz de noche de lirio de los valles que le había dado. Los delicados pétalos blancos se inclinaron ligeramente, arrojando un brillo suave y brumoso. En la pantalla, Mike descansaba su barbilla en una mano. Solo podía distinguir los contornos afilados de su mandíbula, capturando perfectamente esa vibra juvenil de rompecorazones de la escuela secundaria. Mientras tanto, estaba acurrucada bajo mi manta. La inquietante luz verde de mi teléfono reflejándose en mí como un fantasma resucitado por arrepentimientos persistentes. Gruñendo de insatisfacción, rápidamente cubrí la cámara, sin atreverme a hablar demasiado alto para no atraer la atención de mi madre. Mike inclinó la cabeza y soltó una risa suave y baja, sus hombros temblaron ligeramente. Extendió un dedo y golpeó suavemente su pantalla, haciéndome sentir casi como si sus frías yemas de los dedos estuvieran tocando mi frente a través del teléfono. Su voz era más suave ahora, un toque de calidez persuasiva se coló en su tono generalmente indiferente. Algo que probablemente ni siquiera él mismo notó. Vete a la cama temprano. Mañana es el estreno de la película y te llevaré. Se refería a esa película de terror que había estado esperando ansiosamente desde que anunciaron la producción por primera vez. Está dirigida por mi cineasta favorito absoluto. Y luego, como para sellar el trato, agregó: y no mires más tu teléfono esta noche. Sonreí de oreja a oreja y respondí obedientemente que me dormiría de inmediato. Pero tan pronto como las palabras salieron de mi boca, aparecieron dos nuevos mensajes en la ventana de chat: no actúes como si fueras obediente cuando ambos sabemos que nunca escuchas. La expresión de Mike permaneció tranquila, su tono tan firme y sereno como siempre. Pero debajo de esa fachada serena, casi podía escuchar los engranajes de su mente zumbando a 100 millas por hora. La sonrisa alegre que aún no había logrado borrar de mi rostro se congeló al instante. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede decir que nunca escucho? En serio, soy la persona más obediente del mundo, ¿de acuerdo? Cuando Mike era solo un niño que comenzaba a despertar a sus sentimientos, ya era diferente de todos los demás. Con su apariencia pulcra y atractiva, captó fácilmente la atención de todos. Era apuesto sin esfuerzo, tranquilo y de buen comportamiento. En lugar de correr y jugar como los demás chicos, se sentaba en su pupitre todos los días, absorto en un libro. El aroma de lavanda fresca lo impregnaba todo el año.
A algunas chicas les gustaban los tipos vivaces y de habla suave, pero otras preferían a alguien como él, reservado y silencioso, con una aura profunda y misteriosa. Pero en aquel entonces, yo no me daba cuenta. Solo me interesaba ser el jefe del patio de la escuela. Mientras otras chicas estaban ocupadas deslizando cartas de amor en secreto en sus libros o sentándose descaradamente en su pupitre para pedirle su número, a mí me fascinaban más las estrellas de papel que doblaba con páginas de libros viejos. Mike siempre era tranquilo, con rasgos delicados y bonitos. Que le confesaran algo era algo que le sucedía con regularidad. Después de rechazar cortésmente la confesión de una chica, ella seguía rondando por allí con sus amigas, sin querer dejarlo pasar. Me preocupaba que se aprovecharan de él, así que prácticamente quería atarlo a mi lado para mantenerlo a salvo. Durante días, llegó a la escuela con aspecto agotado, con el ceño fruncido permanentemente grabado en su rostro. Fue tan malo que hasta perdí el apetito por mis 2 cuencos de arroz extra habituales. Cuando finalmente escuché la historia completa, irrumpí en el aula un día después de la escuela y acorralé a unas 10 chicas que estaban allí. Recogí todas las cartas de amor que estaban en el escritorio de Mike y las envié, sin olvidar ninguna, directamente a la oficina del maestro. Las chicas estaban tan aterrorizadas que rompieron a llorar y se lo contaron a la maestra. Me burlé: ¿ya estás en la escuela primaria, y todavía corres llorando hacia la maestra? Una de ellas, secándose las lágrimas, replicó: ¿qué tiene de malo estar en la escuela primaria? ¿No podemos decirle a la maestra si estamos en la escuela primaria? La maestra llamó a mi madre a la escuela. Después de enterarse de la historia completa, mi madre tuvo que morderse el labio con tanta fuerza para no reírse frente a la maestra que sus labios se pusieron morados. Pero una vez que salimos de la oficina, se rió tanto que tuvo que agarrarse a la pared para apoyarse. En la cena de esa noche, se lo contó a mi padre, y él tampoco podía dejar de reír. Me reí con ellas. Pero en cuanto terminó la cena, ambos enderezaron sus caras y me dieron una buena paliza. En ese entonces, no podía entender por qué los adultos podían cambiar sus expresiones tan rápido. Después de la paliza, me acosté boca abajo en mi cama, llorando como si me estuvieran arrancando el corazón. Mike tomó mi mano con cuidado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Y me preguntó si me dolía. Juntó las estrellas de papel que había hecho y las ató en una pulsera alrededor de mi muñeca. A través de mi sonrisa con lágrimas en los ojos, negué con la cabeza. Ese día, no le dije que si eso significaba verlo así, con gusto recibiría 10 palizas más. Después de ese incidente, esas chicas se aseguraron de mantenerse alejadas de Mike. Mi hazaña heroica se volvió legendaria, eliminando cualquier enamoramiento en ciernes o amor adolescente en su infancia. Pero en mi prisa por entregar las cartas de amor a la oficina del maestro, incluí accidentalmente los libros de Mike también y olvidé recuperarlos. Al final del trimestre, casi no le quedaba material de estudio para revisar. Ninguna de las chicas se atrevía a acercarse a él. Así que se quedó atrapado compartiendo un escritorio conmigo. Mientras se concentraba en sus estudios, también tenía que vigilarme, asegurándose de que no babeara sobre nuestros libros compartidos durante mis siestas. Cuando se daba cuenta de que no podía despertarme, simplemente levantaba la mano y se lo decía a la maestra. Quiero decir, en serio, ¿quién delata a su hermana mayor de esa manera? Era un caso flagrante de morder la mano que te alimentaba. En represalia, le daba de comer su tostada del desayuno a los perros callejeros de la escuela. Años después, en la escuela secundaria, un chico se enamoró de mí y decidió dejar una carta de amor en mi escritorio. Incluso se despertó al amanecer para colarla antes de que llegara alguien más. Pero Mike lo atrapó en el acto. Después de que el chico se fue, Mike intentó recuperar la carta en silencio. Pero mi escritorio estaba tan desordenado que pasó una eternidad hurgando en él. Justo cuando finalmente lo encontró, entré y lo atrapé con las manos en la masa. Era como una escena sacada de un drama. Allí estaba él, sosteniendo el delicado sobre rosa en sus dedos con mi nombre escrito en él. Nunca olvidaré la imagen de Mike de pie allí. Sus pálidos y elegantes dedos agarrando el sobre como si lo hubieran atrapado en un crimen. Mi nombre estaba prendido entre sus dedos índice y medio, justo contra sus nudillos, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Qué dije en ese momento? Oh Mike, ¿no deberías al menos pedirle permiso a mi mamá antes de hacer algo conmigo? Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora estaban llenos de pánico y vergüenza, sus emociones se arremolinaban y chocaban.
finalmente endureciéndose en una mirada de pura determinación como si estuviera listo para enfrentar la muerte si fuera necesario. Cuando mi madre se enteró más tarde, estaba en la luna, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Dijo, está bien, los apoyo completamente a los dos. Tenía que admitir que Mike tenía razón. Acostada en la cama, miré al techo con una concentración láser, dando vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Entonces, alguien tocó suavemente mi ventana. Lucy, ¿estás dormida? Era Mike, afuera. Nuestras casas estaban cerca, a solo una calle de distancia. Mi cerebro hizo cortocircuito y respondí instintivamente, sí, estoy dormida. Hubo un silencio inusual del otro lado. Abre la ventana. No. Muy bien, llamaré a tu mamá para que me deje entrar. En el momento en que mencionó a mi mamá, me levanté de un salto de la cama. Me froté los ojos y me arrastré hasta la ventana en pantuflas. Apenas había descorrido las cortinas cuando rápidamente metió un pequeño bulto peludo por la ventana. Era un pequeño cachorro negro, con ojos brillantes y relucientes. El único indicio de blanco estaba en sus 4 patitas, y era más corto que mi brazo. ¿Tienes problemas para dormir? Deja que Snowball te haga compañía. Con un coeficiente intelectual de 180. Ese era el mejor nombre que se le ocurrió para un perro. La pequeña cosa esponjosa se acurrucó en mis brazos, su nariz fría y húmeda rozando mi palma. Moví su pequeña pata de un lado a otro y luego le hice un gesto a Mike para que se fuera con una sonrisa. Este pequeño cachorro negro era todo energía y travesuras. Sabía exactamente qué estaba haciendo Mike para distraerme. Así que no seguiría mirando mi teléfono. Cuando se dio la vuelta para irse, grité, por cierto, leí todos esos mensajes de texto que me enviaste. Vale, lo admito, estaba tentando a la suerte. Mike se quedó inmóvil, el movimiento fue tan leve que casi lo pasé por alto. En la oscuridad, no podía ver su expresión con claridad, pero juraría que sus hombros se hundieron por un segundo. Reprimí una risa. Apenas resistiendo el impulso de burlarme de él con, ¿quién diría que alguien tenía todo un lado secreto? Estaba a punto de darse la vuelta para explicarse cuando me incliné por la ventana y, aprovechando su distracción, dejé que mis manos vagaran por su pecho. Oh, vaya, la sensación de esos músculos firmes y definidos. Claramente, no se había saltado sus entrenamientos. Está bien, considerando esos abdominales en los que has estado trabajando. Lo dejaré pasar esta vez. Eso fue lo que hizo que ahora estuviera entrando en pánico. Apretó la mandíbula, bajando la voz a un gruñido. Lucy. Pero fui más rápida. Cerré la ventana de golpe, bajé las cortinas y me sumergí de nuevo en la cama con Snowball. Desde afuera, la mirada herida de Mike prácticamente estaba quemando un agujero a través de la ventana cerrada. Snowball, susurré, acariciando al cachorro, ¿puedes creer a este tipo? Si quiere verme, que entre. Pero no, es demasiado tímido, así que te envía como señuelo. Compartí la mitad de mi manta con Snowball y me reí para mí misma bajo las sábanas. La forma en que Mike se veía tan frustrado e incómodo era absolutamente adorable. No sé qué tan bien durmió Mike esa noche. Pero en cuanto a mí, dormí como un bebé. Como no había nadie en casa. Mike y yo llevamos a Snowball al cine. Dejamos al pequeño cachorro en una tienda de mascotas al lado del cine. Mientras las cortinas carmesí se abrían lentamente, capa por capa, un escalofrío pareció barrer el aire, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Mi corazón comenzó a acelerarse e instintivamente agarré el brazo de Mike. En la pantalla, la protagonista femenina estaba sentada en su cama, apliecándose rubor frente a un espejo mientras la sangre goteaba constantemente en el piso de abajo. Hizo una pausa, sintiendo que algo andaba mal, y se agachó para mirar debajo de la cama. No había nada allí, así que reanudó su acicalamiento. Estaba completamente nerviosa. De repente, una mano esquelética se posó sobre su hombro. Giró la cabeza y vio una media cara podrida que le devolvía la sonrisa en el espejo. La cámara hizo un zoom para un primer plano aterrador. El cine estalló en gritos, pero Mike permaneció imperturbable, con el rostro tan sereno como siempre. Justo cuando estaba tratando de calmarme, sentí un par de pequeñas manos agarrándome el tobillo. En ese instante, se me puso la piel de gallina y un sudor frío me recorrió la espalda, el terror me subió por la columna vertebral.
grité, levantando las piernas sobre el regazo de Mike en pánico. Mi teléfono se me escapó de las manos, cayó al suelo y dejó una pequeña grieta en la pantalla. Enterré la cabeza en el pecho de Mike y me aferré a él con fuerza, sin querer soltarlo. Afortunadamente, todos a nuestro alrededor estaban demasiado absortos en el horror que se desarrollaba en la pantalla como para notar mi mini crisis. Mike me rodeó con un brazo y me dio unas palmaditas suaves en la cabeza mientras susurraba, «¿Lucy?». Temblé mientras respondía, había una mano debajo de mi asiento. Me tocó. Antes de que pudiera terminar, un niño regordete apareció detrás de mi asiento, disculpándose profusamente. «Lo siento, hermana. Solo quería agarrar mi camión de juguete». Mortificada, agité una mano débilmente. No te preocupes». Mike se inclinó, recogió el camión de juguete que había terminado a sus pies y se lo devolvió al niño. Se volvió hacia mí, sus hombros temblando con una risa silenciosa. Avergonzada, pellizqué su cintura, mi cara ardía en rojo. Después de la película, recogimos a Snowball y nos dirigimos a una tienda de juguetes para jugar al juego de la máquina de garras. Los peluches de cerdos rosados dentro de la vitrina eran irresistiblemente lindos. Snowball meneó la cola con entusiasmo mientras Mike introducía monedas en la máquina. Señalé las que quería, y Mike nunca falló. Cada vez, la garra capturó hábilmente el juguete y lo dejó caer directamente en el conducto. Mis ojos brillaban de alegría. Mientras que los niños que nos observaban cerca estaban prácticamente verdes de envidia. Incluso el dueño de la tienda parecía desconsolado porque Mike había logrado atrapar todos los cerdos rosados más raros, incluidos 2 de los más difíciles de conseguir. Para cuando salimos de la tienda, la lluvia había comenzado a caer con fuerza, en ráfagas oblicuas y con un frío intenso. Se formaron charcos uno tras otro en el suelo. «Sujeta el paraguas», dijo Mike, poniéndolo en mi mano. Pero antes de que pudiera chapotear en un charco, rápidamente me levantó en un brazo, sosteniendo a Snowball en el otro. En medio de la lluvia torrencial, podía escuchar el latido atronador de un corazón. ¿Era suyo o mío? El calor de su cuerpo se filtraba a través de su camisa empapada, ahuyentando el frío. El cabello oscuro de Mike estaba pegado a su frente, con gotitas adheridas a su mandíbula. En ese momento, no podía decir si el latido rápido era suyo o mío. Todo lo que sabía era que mi corazón estaba acelerado. El sonido de un trueno retumbó siniestramente afuera mientras la lluvia continuaba cayendo. Las secuelas de ver la película de terror antes no eran tan malas, pero gracias a la broma de ese niño. No podía quitarme la sensación de que algo o alguien se escondía debajo de mi cama. Ni siquiera podía cerrar los ojos. La casa era grande y estaba vacía, con mis padres fuera, estaba solo yo. Estaba genuinamente asustado. Y para empeorar las cosas, desde que mi teléfono se dañó, el sonido familiar de notificación de sus pensamientos secretos había desaparecido por completo. Era casi como si todo hubiera sido un producto de mi imaginación. ¿Puedes quedarte en la línea?, supliqué. O, al menos, esperar hasta que me duerma. Sosteniendo el cerdo de peluche, los dedos largos y delgados de Mike acariciaron suavemente su cabeza como para consolarme. «Buenas noches, mi Lucy. Duerme ahora. No colgaré». La forma en que me llamó su Lucy hizo que mis mejillas se sonrojaran. Murmuré un rápido buenas noches y rápidamente puse mi teléfono boca abajo. La habitación estaba en un silencio sepulcral, el único sonido era el de mi propia respiración. «Mike», susurré. «Estoy aquí», respondió. «Tengo miedo». «Estoy contigo», me aseguró. Su voz era suave y tranquila, sin mostrar nunca un atisbo de impaciencia. Cada respuesta era suave y firme. Mike siempre era respetuoso, nunca cruzaba ningún límite. Siempre que estaba sola en casa, solo me acompañaba hasta la puerta, nunca entraba. Respetaba todas mis preferencias, incluso cuando lo molestaba, simplemente se ponía rojo, nervioso, pero nunca ofendido. Podría pedirle innumerables veces que confirmara que todavía estaba allí, y siempre respondería, sin enojarse ni una sola vez. El afecto y la ternura de la juventud, plantados como semillas en la tierra de nuestros años de adolescencia, se habían nutrido gradualmente con el tiempo. Ahora, se habían convertido en un cariño mutuo y exclusivo, algo especial que era solo nuestro. En Halloween,
Un amigo mío abrió una atracción de casa embrujada en el parque de diversiones e invitó a Mickey y a mí a ser de los primeros en verla. Incluso nos envió 2 entradas gratis. De pie en la entrada, tiré de la manga de Mickey. ¿Qué tal si me esperas aquí? No quería desperdiciar las entradas. Pero también sabía que a Mickey le incomodaban las casas embrujadas. Su mirada se desvió hacia el vestido de novia rojo que colgaba en la entrada y sacudió la cabeza con firmeza. De ninguna manera. No voy a dejar que entres ahí sola. Mickey no tenía miedo de las películas de terror, pero tenía un miedo particular a lugares como este. Como dijo una vez, no importa cuán realista sea una película. No te arrojará un puñado de tripas directamente a la cara. Honestamente, esto fue en parte culpa mía. La última vez que lo arrastré a una casa embrujada, estábamos buscando pistas cuando accidentalmente activé una alarma de castigo. Incluso en el caos, Mickey no se había olvidado de mí, trató de agarrar mi mano y llevarme a un lugar seguro. Pero en su pánico, agarró a la persona equivocada. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que estaba agarrando a una de las actrices vestidas como una novia fantasma. Ella sonrió amenazadoramente, sus intestinos empapados de sangre golpeando húmedamente contra su rostro. Desde ese incidente, Mickey había desarrollado un miedo irreversible a las casas encantadas. Dentro de la casa encantada, estaba ocupada estrechando manos a los actores que hacían de fantasmas, pasándolo genial. Hermana. Tus colmillos de vampiro son demasiado realistas. Me maravillé. Gracias. Te regalaré 2 juegos de estos dientes falsos cuando salgas, respondió con una sonrisa. Hermana, ¿de dónde sacaste esta sangre falsa? Parece tan real. Puedes intentarlo tú misma, bromeó. El personal entusiasta incluso nos prestó a Mickey y a mí 2 disfraces de vampiro. Disfrazada de vampiro. Me lo estaba pasando genial. El atuendo de las mujeres era particularmente exquisito, con una maquilladora profesional a mano para darme un aspecto sensual de vampiresa. El disfraz de los hombres no era tan elaborado, pero incluso con el atuendo mal hecho, los rasgos afilados de Mickey aún se destacaban. La capa negra del conde Drácula solo se sumaba a su aura fría y de otro mundo. Sin embargo, estaba notablemente incómodo. Su rostro palideció mientras miraba los cadáveres de utilería con sus tripas derramándose. Rápidamente desvió la mirada y se acercó más a mí, su mano tirando nerviosamente de mi manga. Lucy. Su voz temblaba ligeramente. Entrelacé mis dedos con los suyos, resuelta. No te preocupes, esta vez definitivamente no soltaré tu mano. Realmente no anticipé cuán elaborada sería esta casa embrujada. Después de rodearla 2 veces, todavía no había logrado encontrar la salida. Mickey, luciendo divertido y exhausto, finalmente abrió los ojos. Tal vez, quizás deberías soltarme por un momento, sugirió. No. Apreté mi agarre en su mano. Prometí que no te soltaría, así que no lo haré. Lucy dijo en voz baja. Mickey apenas contuvo su incomodidad y señaló. Si miras un poco hacia abajo, hay marcadores en el suelo que muestran el camino. Solté una risa incómoda. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se encogió de hombros con indiferencia. No quería arruinar tu experiencia. Casi rompí a llorar, estaba muerto de miedo y, sin embargo, seguía preocupado por mi experiencia. Supongo que finalmente habló cuando se dio cuenta de que estaba realmente perdida y no tenía intención de pasar la noche en una casa embrujada. Cuando nos íbamos, el personal no se olvidó de entregarme los juegos prometidos de colmillos de vampiro. Mucho después, mientras hojeaba uno de los cuadernos de bocetos de Mickey, me topé con un dibujo de ese día. En la casa embrujada. Me había capturado liderando el camino con valentía, mi mano sosteniendo firmemente la suya. La luz dorada que pintó parecía envolverme, haciéndome lucir intrépida y radiante. A mi lado, Mickey estaba de pie con una sonrisa en los ojos, nuestros dedos entrelazados, la escena era hermosa y llena de calidez. Mickey siempre había incursionado en el arte. Ampliamente como pasatiempo. Pero sus habilidades eran lo suficientemente buenas como para que su profesor de arte lo convenciera de dar clases particulares a algunos estudiantes más jóvenes en el estudio. Me senté en silencio a un lado, observándolo. Llevaba gafas de montura plateada que descansaban ligeramente sobre su nariz, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras guiaba la mano del estudiante más joven con sus propios dedos largos. Corrigiendo los trazos.
Me encontré mirándolo, completamente cautivada. Mi mente vagó hacia la foto de abdominales guardada en mi teléfono, y antes de que me diera cuenta, mis pensamientos estaban derivando aún más por un camino peligroso, volviéndose demasiado vívidos y claros. Sintiendo la intensidad de mi mirada, Mike giró la cabeza, dejando escapar una tos suave y extraña. Salí de mi ensoñación. Un rubor de vergüenza calentando mis mejillas. Tengo que admitir que Mike era un instructor severo, que no dejaba lugar al error. Marcó varios círculos en el dibujo del niño, señalando cada defecto. El pequeño, apenas más alto que la mesa de dibujo, hizo pucheros de frustración, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se volvía hacia mí en busca de ayuda. Pero a pesar de la actitud fría de Mike y la falta de palabras cálidas, cada crítica que hizo fue acertada. Bajo su rigurosa guía, el progreso del niño fue nada menos que notable. Por fin, cuando la sesión terminó, alejé a Mike con entusiasmo. Tirando de su manga, suavicé mi voz, casi en un tono coqueto. Mike, las puntas de sus orejas se sonrojaron con mi tono, e incluso su cuello pálido pareció teñirse de rosa. Insistí. Nunca has dibujado nada para mí. Mike levantó la mirada para encontrarse con la mía. ¿Qué quieres que dibuje? Con una sonrisa, saqué mi foto favorita de mi galería, la que mostraba sus abdominales, y se la sostuve frente a la cara. Mike estaba en medio de tomar un sorbo de agua. Casi se atragantó, balbuceando mientras su rostro se sonrojaba con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Me lanzó una mirada, entre divertida y exasperada, apretando los dedos alrededor de su lápiz como si fuera a romperse. Le di mi sonrisa más dulce. Por favor. Pero al final, Mike nunca dibujó ese dibujo. Insistió en que no podía arriesgar su integridad de esa manera. En cambio, una noche en que comenzó a caer la primera nieve, transformó nuestro patio trasero en una escena de ensueño, colocando hileras de pequeñas luces amarillas. Se acercó a mí con un ramo de tulipanes blancos en la mano y, bajo la mirada curiosa de Snowball, me entregó solemnemente una carta de amor cuidadosamente escrita. Por aquí, dijo con una suave seriedad, mi corazón y mi honor son tuyos. Los copos de nieve se posaron suavemente sobre mi cabello, pero todo lo que podía recordar eran sus ojos, la forma en que me miraban con tanta ternura. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, sellando su promesa. Las manos de Mike, con sus elegantes y distintivos nudillos, descansaban sobre mi cintura, mientras sus ojos de obsidiana me miraban fijamente, rebosantes de calidez y anhelo. En ese momento, todo lo que sentí fue la emoción de enamorarme. Mike era constante, paciente y devoto. Era la fuente de mis innumerables momentos de alegría y anticipación. La persona con la que quería compartir cada pequeño y mundano detalle de mi vida. Era la primera persona en la que pensaba cuando planeaba el futuro, alguien hacia quien quería correr una y otra vez. La Navidad la pasé tranquilamente en casa con mis padres. Mientras tanto, Mike tuvo que viajar de nuevo al campo para visitar a su abuela. Sus padres se divorciaron cuando él era joven y desde entonces vivía con su padre. Solo durante las vacaciones podía ver a su abuela, que siempre había sido tan amable con él. Cuando estaba a punto de irse, lo acompañé a la estación. Lo agarré con terquedad, negándome a soltarlo, como un niño que hace un berrinche. Mike lo encontró divertido, acariciando suavemente mi gorro mullido de color crema mientras prometía que volvería pronto. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Las calles estaban llenas de alegría festiva, los árboles de Navidad titilaban bajo el cálido resplandor de las luces colgadas por todas partes. Los fuegos artificiales florecieron uno tras otro, cubriendo el cielo con ráfagas de colores vibrantes. Pero mi registro de chat con Mike se estaba convirtiendo en una conversación unilateral. Extrañaba los días en que me enviaba un torrente de mensajes, derramando lo mucho que me extrañaba, solo para retractarse tímidamente momentos después. Mike no era alguien que ignorara mis mensajes durante tanto tiempo sin razón. Marqué su número. No hubo respuesta. Pasó un largo rato antes de que finalmente recibiera una respuesta, 2 mensajes cortos que me golpearon como un puñetazo en el pecho. Lucy. Mi abuela falleció. Mi mente se quedó en blanco. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Incluso a través de la pantalla. Casi podía verlo sentado solo en unos escalones fríos, con los ojos enrojecidos y llenos de tristeza. Mike siempre había sido criado con una mano estricta. Una vez soñó con dedicarse al arte,
pero su padre lo descartó como un camino poco práctico, matando ese sueño antes de que siquiera comenzara. Solo podía esconder sus cuadernos de dibujo debajo de su cama y dibujar en secreto. Si bien sus padres lo presionaron, solo su abuela lo apreció de verdad. Pensé en esa anciana amable y gentil que sonreía y me saludaba cada vez que lo visitaba, presionándome caramelos en las manos con un guiño, agradeciéndome por cuidar de su amado nieto. Ni siquiera podía imaginar lo devastado que debía sentirse Mike en ese momento. Frenéticamente, comencé a escribir: Mike, ¿dónde estás ahora? La nieve caía afuera con fuerza y no pude evitar imaginar lo peor. No podía dejar a Mike solo para lidiar con esto. Mamá, tengo que ir a buscar a Mike, dije. Ella suspiró suavemente, su voz teñida de lástima. Pobre muchacho, murmuró, pero no me detuvo. En cambio, me ayudó a conseguir un coche y simplemente me pidió que tuviera cuidado. Que la llamara cuando llegara. Solo agarré mi billetera y mi teléfono antes de salir corriendo por la puerta. 2 horas fue todo lo que necesité para llegar hasta él. La nieve caía en copos espesos, como plumas, arremolinándose en el aire y cayendo en capas. Como mantas suaves y esponjosas. El camino estaba tan embarrado por la nieve que el amable conductor no tuvo más remedio que dejarme en la intersección. Caminó conmigo hasta mi destino y solo se fue cuando llegué sano y salvo. Exhalé nubes blancas de aliento, mis pies se hundían de manera desigual en la nieve, cada paso torpe y lento. Los copos de nieve se deslizaron por mi cuello, empapando mis zapatos y calcetines. Todas las casas a lo largo de la calle brillaban cálidamente con luces, proyectando sombras suaves y acogedoras que pintaban una imagen de felicidad. Pero cuando llegué a la casa de la abuela de Mike, estaba oscuro y silencioso, nada más que negrura, e incluso los fuegos artificiales que estallaban en el cielo me hacían sentir solo. La farola de arriba arrojaba una luz tenue y amarillenta sobre todo. Allí, sentado en los escalones, estaba Mike, enterrado bajo una gruesa capa de nieve. Tenía la mirada perdida, su piel pálida enrojecida por el frío y parecía tan frágil, como si pudiera romperse frente a mí con el más mínimo toque. Una punzada de dolor golpeó mi pecho y no pude contener las lágrimas. Mike, susurré, envolviéndolo con mis brazos. Su cuerpo estaba frío, me hizo temblar mientras me aferraba a él. ¿Lucy? Su voz era rígida. Su mirada sorprendida. Sus ojos, una vez brillantes y obsidiana, ahora estaban apagados y vacíos. Lucy, suéltame. Tengo frío. Sacudí la cabeza a través de mis lágrimas, sin querer soltarlo. No te soltaré. ¿Planeaba quedarse aquí solo toda la noche si yo no hubiera venido? La voz de Mike estaba ronca mientras me explicaba. Mi abuela falleció. Ni siquiera me lo dijo. La ella a la que se refería era su madre. Esos 2 mensajes que recibí no fueron enviados por Mike. Eran sus verdaderos sentimientos, de alguna manera transmitidos a través de un programa móvil que había creado. Solo enviaba esos mensajes cuando su deseo de confesarse era demasiado grande. Había vinculado el programa a mi teléfono. Después de que mi teléfono se estropeara en el cine, no había recibido más mensajes de él. Había planeado esperar hasta después de las vacaciones para darme la noticia, pero cuando la vi, ya estaba en camino hacia él. Me dolía pensar en lo solo que se habría sentido, sentado solo en esos escalones si yo no hubiera llegado. Mike hundió su rostro en mi hombro, conteniendo los sollozos. No te preocupes por mí. Estoy bien. Solo necesito apoyarme en ti por un rato. Solo un poco. Incluso ahora. Todavía le preocupaba que me preocupara por él. Su barbilla descansaba sobre mi cuello y sus manos, aunque renuentes, me rodeaban, temblando suavemente. Sus sollozos silenciosos eran apenas audibles, pero las pocas lágrimas calientes que caían me quemaban el corazón, haciéndome doler. Cuando Mike era un niño, las niñas solían confesarse con él y los maestros llamaban a sus padres. Su madre decía, si no das el primer paso, ¿cómo vendrán a ti? Yo siempre le respondía, porque Mike no era nada como ella lo describía. Pero ella me miraba con tanto desdén, diciéndome que no era asunto mío que todo fuera culpa de Mike. Ella lo culpaba por arruinar su vida. Podría haberse casado con un diplomático, pero por culpa de Mike, tuvo que casarse con un hombre aburrido e insensible, el padre de Mike. Y por eso lo odiaba ferozmente. Resentida con él por destruir su brillante y resplandeciente futuro.
decidió castigar al niño que la amaba de la manera más cruel que conocía. Ambos estábamos congelados, nuestros rostros pálidos por el frío. Mike sacó 2 edredones gruesos de la casa, me envolvió en ellos y me frotó las manos lentamente para calentarlas. Llamé a mi madre para avisarle que estaba a salvo. Ella sonrió y nos deseó una feliz Navidad. Aunque todavía podía ver la preocupación en sus ojos mientras miraba a Mike. Mike y yo nos sentamos juntos junto a la ventana, acurrucados. Siempre estaré aquí para ti, susurré. Hasta que seamos viejos y canosos, hasta que nos entierren uno al lado del otro. Nada, ni siquiera la muerte, nos separará jamás. Bajó la cabeza y me besó los labios, sus movimientos eran torpes pero sinceros. Mientras miles de luces titilaban y las familias se reunían. Nos quedamos de pie al otro lado del cristal, mirando los fuegos artificiales elevarse y florecer en el cielo nocturno. Cuando el reloj dio la medianoche, no teníamos nada más que el uno al otro. En la quietud, en el resplandor de los fuegos artificiales, su voz era suave, transmitiendo la calidez de su amor. Lucy, feliz Navidad. Feliz Navidad, Mike. Tomó mi mano, como siempre lo había hecho. Cuando amaneció. Cuando las estrellas se ocultaron y la nieve cubría las ramas, estábamos uno al lado del otro, enamorándonos para siempre el uno del otro, una y otra vez. Fin.